Kyoko Cox era la hija que tuvo Yoko Ono en su primer matrimonio con su esposo Tony Cox. Recuerdo que Kyoko era una hermosa niña pequeña, pero un día, Kyoko y Tony Cox desaparecieron. John y Yoko tenían que seguirlos a Estados Unidos si querían volver a ver a Kyoko. 23 de marzo de 1970. John Lennon y Yoko Ono fueron a Nueva York a buscar a la hija de Yoko. Allí se reunieron con la izquierda radical, y ahí fue donde el FBI recogió su rastro. A pesar de su famoso compromiso por la paz, muy pronto fueron parte de un juego peligroso. Septiembre de 1971. La mayoría de la gente en Estados Unidos no confiaba en John Lennon por sus comentarios sobre los Beatles, la religión y su arresto en Inglaterra. Él ya no era el joven galán de Liverpool al que recibieron unos años antes. Ahora había vuelto a ese país por una misión. Yoko trataba con desesperación de hallar a Kyoko, una hija que tuvo con su marido anterior, Tony Cox. Este se la había llevado lejos y la tenía oculta ahora. Ni John ni Yoko eran ciudadanos de Estados Unidos, ni tampoco sabían cómo hallar a Tony Cox y Kyoko. Su búsqueda continuó durante muchos años. Creo que el tratar de hallar a Kyoko era un asunto muy personal para John y Yoko. Creo con firmeza que ellos contrataron a unos detectives privados para el caso. 1971. John y Yoko se establecieron en Nueva York para hallar a Kyoko y vivir en Estados Unidos. Muy pronto fueron frecuentados por neoyorquinos radicales como Jerry Rubin y Abbie Hoffman, dos colegas de Hayden en los 7 de Chicago. Pero ellos no se dieron cuenta de en qué se estaban metiendo. Estaban involucrados con las Panteras Negras y apoyaban a los 7 de Chicago. Vi a gente muy conocida en su departamento todo el tiempo, como Jerry Rubin, Bobby Seale y Angela Davis. Unos expedientes desclasificados del FBI muestran que ellos espiaban a algunos de los nuevos amigos de John y Yoko. Hay que darse cuenta de lo que está sucediendo. Esos eran los paladines de la izquierda, la protesta y la revolución en Estados Unidos. Esa era la gente sobre la que leí en la prensa. No pensé que llegaría a verlos, pero ahí estaban. Hubo ocasiones, creo que fue en el cumpleaños de Angela Davis, en las que Yoko me decía, llévate este regalo y tráelo acá esta noche. Y yo le decía, está bien. Nunca pensaba mucho al respecto y solo decía, vaya, le daré esto a alguien sobre quien leo en la prensa. La estrella más grande del círculo era John Lennon, y Rubin y Hoffman trataron de convencerlo para que apoyara y actuara en sus eventos. Yo era el pequeño ser inocente en todo. Creo que por ser la inocente, todos confiaban en mí cuando estaba con John y Yoko. Yo no pensaba en el peligro y por eso no lo percibía, pero también sabía que había algo allá afuera. Elvis Presley dijo al FBI que la imagen sucia y la música de los Beatles iniciaron los problemas de la juventud. El FBI y el Departamento de Justicia se fijaron en los amigos de Lennon. Los activistas Angela Davis, Jerry Rubin y Abbie Hoffman ya eran vistos como subversivos peligrosos por el FBI. Así que había una presión total de parte de nuestras mejores agencias de inteligencia para eliminar estas molestias por cualquier medio que fuera necesario. Las protestas violentas y no violentas de los años 60 inspiraban miedo en la sociedad estadounidense. El FBI le abrió expedientes a opositores del gobierno, a gente como John Lennon. Esos expedientes fueron desclasificados unos años más tarde, y los manifestantes se enteraron de cómo los vigilaron constantemente. Yo finalmente obtuve los expedientes hechos sobre mí hasta 1976. Eran de unas 22,000 páginas. El primero lo hicieron cuando yo era un inocente estudiante y escritor en la Universidad de Michigan. Hice un comentario crítico sobre el Comité de Actividades Antiamericanas, y un agente lo recortó y se lo envió a J. Edgar Hoover.
La existencia de expedientes del FBI sobre gente como Tom Hayden y John Lennon es muy conocida en Estados Unidos, pero hasta hoy nadie sabe cuántos expedientes se hicieron. Esos son los registros de la agencia en que confía la gente para combatir el terrorismo nacional y los crímenes interestatales. El FBI era responsable, y todavía lo es hoy en día, por cualquier tipo de amenaza contra Estados Unidos desde adentro y desde afuera del país. Así que cualquier grupo radical u otro grupo que pretenda derrocar al gobierno, por ejemplo, o practicar actividades terroristas, cae bajo la jurisdicción del FBI. Los líderes de la izquierda en los 60 eran una amenaza a las políticas del presidente Richard Nixon y del director del FBI, J. Edgar Hoover. Durante el periodo de J. Edgar Hoover, el FBI solía confundir una disensión política legítima con un esfuerzo para derrocar al gobierno. Así que si alguien protestaba en contra de la guerra de Vietnam y le desagradaba al gobierno, de inmediato caía bajo la sospecha del FBI. Haciendo pública la homosexualidad de los líderes de la contracultura, el FBI planea neutralizarlos. Es Jerry Rubin. Esto es como un sueño. Diciembre 1971. Jerry Rubin convence a John y Yoko a participar en un concierto por el radical John Sinclair. John Lennon y Yoko Ono. John Sinclair era un activista político en Michigan que fue condenado a pasar 10 años en la cárcel por posesión de 2 cigarrillos de marihuana. Es obvio que los cigarrillos de marihuana no fueron el motivo de esa sentencia, sino sus convicciones políticas. John fue contactado, en realidad fue Yoko la contactada por Jerry Rubin, y le preguntó si él cantaría en un concierto que era organizado para llamar la atención sobre la situación difícil de ese sujeto que estaba en la cárcel por 10 años por un cargo muy menor. Rubin vio eso como la primera parada de una gira nacional contra Nixon. Esta será la primera de las manifestaciones en todo el país contra las prisiones, para que dejen salir a los presos. Esto no es para disminuir la guerra. Deshacernos de Nixon. Richard Nixon. Nixon y sus fabricantes de guerra. Everybody knows. And I wish that Nixon had. Se llamó el concierto para liberar a John Sinclair. Fue la primera vez que trataron de conectar la música con su proyecto contra la guerra. Fue un gran evento. Actuaron Stevie Wonder, Commander Cody, el MC5. Hubo discursos de Jerry Rubin, Bobby Seale, los líderes de la nueva izquierda. La solución a la contaminación es una revolución humanista de la gente. Vendiendo heroína. Con la fama e influencia de esos artistas, los organizadores, como Jerry Rubin, esperaban fomentar manifestaciones contra la guerra en una gira por todo el país. La gira terminaría con miles de manifestantes en la Convención Republicana en San Diego en agosto de 1972. Si Rubin lograba su meta, esa acción en la Convención Republicana haría que lo de Chicago en el 68 pareciera un domingo tranquilo en el parque. El FBI cuestionó la canción John Sinclair de Lennon de su álbum de 1972, Sometime in New York City. Vinimos aquí no solo para ayudar a John y llamar la atención sobre lo que está sucediendo, sino también para demostrarles y decirles a todos que la apatía no funciona y que sí podemos hacer algo. El FBI estaba entre el público en el concierto y copió lo dicho por cada persona, incluyendo a las letras de las canciones que cantó Lennon. Esa fue una especie de prueba del tipo de conciertos que esperaban dar en muchos lugares, y por lo tanto fue muy importante. La posibilidad de realizar una docena o más de conciertos contra la guerra hizo que Lennon fuera más vigilado y espiado. Él viajaba con gente muy dura y radical. El FBI sospechaba que John estaba interesado en derrocar al gobierno. El expediente del FBI sobre Lennon empezó a crecer. Enero 1972, Nueva York.